Entonces, ventrículo lateral, este es nuestro tercer ventrículo, este es nuestro cuarto ventrículo, y aquí tendríamos el momento del epéndice. Y por fuera, nuestro espacio subaracnoide. Todo eso es nuestro sistema ventricular, ¿no? ¿Qué contiene el sistema ventricular? Líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, transparente, entonces muy parecido al agua de manantial de rocas de cenotes, que lo comparo con agua de manantial de rocas. Es un líquido transparente que se encuentra en todo el sistema ventricular. Cuando hablamos del sistema ventricular, entonces no solamente nos estamos refiriendo a los ventrículos, sino también nos estamos refiriendo al espacio subaracnoide. ¿Qué cantidad? De 150 a 270 ml aproximadamente, que se van renovando de forma continua en unas formaciones que se encuentran a nivel de los ventrículos laterales, que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo, que se encuentran a nivel del tercer ventrículo también, y también el libro dice que se pueden originar en las vainas de la dura madre que envuelven a las raíces espinales, sobre todo con la raíz posterior. La raíz posterior tiene el cuerpo de la neurona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y justamente pues, esta vaina está recubierta por la prolongación de la dura madre. Entonces se dice que esta también es capaz de formar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, estas formaciones, ¿qué son? Son formaciones vasculares. Entonces, que se encuentran a nivel del suelo de los ventrículos laterales, a nivel del techo del ventrículo lateral y también a nivel del techo del cuarto ventrículo. Como son formaciones vasculares, entonces tienen tres componentes. ¿Cuáles son estos tres componentes? Primero, células ependimarias. Si nosotros hacemos un cortecito a estas formaciones que son como ovillos, no sé si en práctica, creo que hemos tenido la oportunidad de ver justamente los suelos de la abundancia, ¿no? A nivel del techo del cuarto ventrículo, unas granulaciones, ¿verdad? Entonces, esas granulaciones son los tres coroidos. Pero si nosotros hacemos un corte histológico, colocamos una placa, vamos a encontrar en realidad tres formaciones. Primero, células ependimarias. Estas células ependimarias son las que están revistiendo las paredes de los ventrículos, están revistiendo el conjunto del epéndimo, de ahí el nombre de células ependimarias, porque tienen como características principales, uno, que tienen pequeñas vellosidades. Dos, que se encuentra recubriendo a las células ependimarias, la tela coroidea. Entonces, tela coroidea. Cuando decimos formaciones vasculares, ¿qué tendrá que tener? Vasos sanguíneos, necesariamente, ¿no? Entonces, tres. Y el vaso sanguíneo aquí no va a ser pues un vaso como el que se encuentra a nivel del cerebro, en su cara externa, en su cara interna, ¿no? No va a ser una arteria gruesa, tiene que ser una arteria delgadita. Entonces, ¿qué va a ser? Un capilar. Entonces, un capilar sanguíneo. Estos son los tres componentes que nosotros encontramos en un plexo coroideo. Entonces, un plexo coroideo, si nosotros hacemos un cortecito, encontramos estos tres componentes. Células ependimarias, que tienen características de tener vellosidades. Tela coroidea, que no es más que la pía madre, es una prolongación de la pía madre. Y finalmente, pues, un capilar sanguíneo. Esos son los tres componentes de estas formaciones que van a producir líquido cefalorraquídeo.
líquido cefalorraquídeo, en otras palabras, no es más que un filtrado de la sangre. Ese líquido cefalorraquídeo es una cantidad habíamos indicado, de 150 a 270 ml. Se encuentra circulando por todas estas cavidades. De modo que estas cavidades tienen comunicaciones entre sí, ¿verdad? ¿Cuáles son esas comunicaciones? De los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, aquí hay unos conductitos muy delgaditos que se denominan conductos interventriculares del nódulo. Entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, pues aquí nosotros vamos a encontrar otro conducto, que no es más que el producto de Sevier. Entre el cuarto ventrículo y el conducto del epénimo, pues simplemente es una dilatación en el cuarto ventrículo del conducto del epénimo. Ese conducto del epénimo termina a nivel del cono medular de una dilatación, aunque muchas veces a esa dilatación lo han denominado el ventrículo de Krauss, o también llamado quinto ventrículo. Habíamos indicado que muchas veces aquí, a nivel del septum pelúcido, está dividiendo a los ventrículos laterales por la división que tiene ese septum pelúcido, porque no es más que una membranita, ¿verdad? Aquí, en el interior, se forma otra pequeña cavidad, que lo han denominado el sexto ventrículo. Nos puede haber un sexto ventrículo, que no es más que la división del septum pelúcido. Ahora, ¿cómo es que se comunican estas diferentes cavidades con el espacio subaracnoideo? Lo hacen a través del techo del cuarto ventrículo, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en el techo del cuarto ventrículo? Hemos encontrado orificios. Dos orificios pequeñitos, muy cerca a la línea media, y un orificio un poquito más grande. Los orificios de Lusca y el orificio de Magenta. A través de estos orificios se comunican entonces estas cavidades con el espacio subaracnoideo que va rodeando a todo el sistema nervioso central. Entonces hay un líquido que está por dentro y hay un líquido que está por fuera. ¿Qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo tiene diferentes funciones. Una de ellas, la principal, es la de amortiguar el sistema nervioso central en los movimientos bruscos que tuviese el sistema nervioso central. Para decir que si nosotros caemos de golpe y golpeamos la cabeza contra el piso, de alguna manera el líquido cefalorraquídeo amortigua ese trauma mecánico que se está produciendo en ese momento, evitando que el sistema nervioso golpee, ¿no?, contra el casquete craneal. ¿Sí? Pero muchas veces el impacto mecánico es tan fuerte, como sucede en los accidentes automovilísticos, ¿no? El impacto es tan fuerte que ni el líquido cefalorraquídeo amortigua suficientemente, por lo tanto es el cerebro que golpea directamente sobre el hueso y también sobre la superficie con la cual se está impactando. Pero esa es una de las primeras funciones, la de amortiguar el sistema nervioso central ante movimientos mecánicos bruscos. Amortiguación. Segundo, transporte de sustancias nutritivas, neurotransmisores, a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces tiene una función de transporte. 3. Tiene una función inmunológica. Tiene una función inmunológica. Vamos a encontrar dentro de los componentes que tiene el sistema nervioso central una cantidad determinada de leucocitos. Vamos a encontrar algunas proteínas, entonces vamos a encontrar neurotransmisores. Entonces tiene una función inmunológica. 4. Cumple la barrera, o más bien, cumple la función de una barrera hematoencefálica. Cumple una función de una barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir esto? Esta barrera hematoencefálica impide la salida continua de agua y de solutos. Pero no solamente impide la salida, sino también la entrada.
entonces va a regular de alguna manera la salida y entrada de líquidos, de agua y también de solutos. ¿Qué solutos? Justamente los hemos indicado, ¿no? Proteínas, neurotransmisores y también algunas células que están circulando en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo está constituida la barrera hematoencefálica? Casi siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Histologías comunes, ¿no? de preguntas del sistema nervioso central. Si ustedes se acuerdan de esto, ya es sencillo. ¿Sí? Porque esto es un. ¿Qué es esto? ¿Partes de qué? Del plexo Bueno, el plexo coroideo es parte justamente de esa barrera hematoencefálica. ¿Qué nos falta colocar aquí? Simplemente la membrana basal ¿de qué? Del capilar. La membrana basal del capilar, el endotelio. Entonces, la barrera hematoencefálica está constituida nuevamente células epidimales de la toroidea, el capilar sanguíneo, y el capilar que tiene en su interior tiene justamente un endotelio, una membrana basal que no es más que su endotelio. Entonces, estas cuatro estructuras forman parte de esa barrera hematoencefálica que impide de alguna manera el paso común que pueda existir en cualquier parte del cuerpo en el sistema nervioso central. Eso no ocurre en el resto del cuerpo, ¿no? Porque en el resto del cuerpo tenemos un endotelio, tenemos el vaso sanguíneo y listo. En su interior se encuentra circulando. Si nosotros introducimos mayor cantidad de líquidos, puede ser una solución glucosa, entonces va a aumentar la cantidad de líquidos y bueno, los riñones van a ser los encargados de eliminar ese exceso, si estuviera, de líquidos, ¿verdad? Ahora, si introducimos un líquido lactato, por ejemplo, entonces ya no solamente va a ser agua lo que vamos a estar introduciendo, van a ser una serie de elementos que van a expandir la sangre, ¿no? Son expansores de la sangre. Entonces, igual, nuestro organismo se va a encargar de distribuir esa cantidad de solutos. Pero eso no ocurre a nivel del sistema nervioso central, porque hay una barrera hematoencefálica que está de alguna manera regulando la cantidad de líquidos y de solutos que existen a nivel del sistema nervioso central. Y un ejemplo muy claro que habíamos dado de esto es justamente cuando nosotros introducimos antibióticos. Por que hay una meningitis. Una meningitis es causada generalmente por dos tipos de bacterias, el estáfilo y el estreptococo. Los agentes comunes en nuestro medio. Entonces, ¿qué actúa muy bien para contrarrestar, evitar la proliferación del estafilococo y el estreptococo? La penicilina, ¿no? Actúa muy bien. Si nosotros tenemos una infección bacteriana, justamente que se va a nivel de la piel, a nivel de una articulación, entonces vamos a colocar justamente este tipo de medicamentos, ¿no? Podemos usar una dosis normal, que es una dosis de 2,400, o utilizar 600 cada 8 horas, etcétera, durante unos 2 días y después 2,400, etcétera. Entonces, es una dosis ya normal, pero a nivel del sistema nervioso central no podemos utilizar eso, porque hay la barrera hematoencefálica, nos va a limitar, ¿no? Si nosotros introducimos 600 al sistema nervioso central, ¿cuánto va a pasar? Va a pasar una tercera parte, ¿no? 120 ml, 130, 140. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar en mayor cantidad nuestro medicamento, porque es justamente una barrera a la cual estamos tratando de burlar, en comillas, para que este medicamento llegue hasta el líquido cefalorraquídeo y de aquí se vaya diseminando justamente a las partes involucradas, ¿no? Si son las meninges, pues a través del líquido cefalorraquídeo se va a diseminar a estas bacterias que están causando esta meningitis. Pero también lo podemos hacer directamente, ¿no? A nivel del líquido cefalorraquídeo. Se lo puede hacer, pero tiene que ser de manera controlada. Hay ciertos medicamentos que sí se pueden administrar y otros no. Por ejemplo, la penicilina nosotros no lo vamos a administrar directamente en el líquido cefalorraquídeo. Imposible, porque vamos a causar un shock al
pueden ser introducidos, administrados a través del líquido cefalorraquídeo, y otros necesariamente tienen que ser introducidos a nivel parenteral para que de aquí se vaya distribuyendo y se vaya regulando esa dosis de medicamento. Cuando es una meningitis, tenemos que hacerlo en dosis bastante elevadas, no las normales, ¿no? Justamente por la barrera hematoencefálica. ¿Dónde se encuentra la terminación de la médula espinal? En el filo terminal. Ya, el cono medular, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que ahí termina la parte nerviosa, pero todavía continúa la parte no nerviosa, ¿verdad? De la médula espinal. Entonces está continuándose el filo terminal, que es la parte no nerviosa, y esa la podemos encontrar entre el 3 y el 4. Y es justamente ese nivel donde nosotros, a nivel de los espacios entre las espinas, podemos aplicar justamente una aguja para extraer una muestra de líquido, o bien para colocar algún anestésico, o bien para colocar algún medicamento, pero tiene que ser controlado. Entonces, ese es el nivel donde nosotros vamos a colocar a nuestro paciente, porque va a ser un paciente sentado, pero con la columna extendida, para que se abran los espacios que están entre las espinas y nosotros extraer la muestra, ¿no? O bien, nuestro paciente reposado en el cúbito lateral, también con la columna extendida, para que podamos extraer una muestra, colocar el anestésico correspondiente o el medicamento correspondiente. ¿Existe obstrucción a nivel de los conductos? Puede haber, sí, puede haber. Pueden ser obstrucciones de nacimiento, ¿no? O sea, congénitas, o bien pueden aparecer con el tiempo. La mayor parte de nuestros medios son congénitas, pero también aparecen con el tiempo. Sobre todo se manifiestan ya cuando están en una edad, ya después de la pubertad, empiezan a aparecer algunas sintomatologías, como cefaleas, dolores de cabeza, ¿no? Tensos, estas cefaleas son intensas generalmente, hay visión borrosa, puede haber náuseas, puede haber vómitos, ¿no? El paciente acude, o la mamá lleva al paciente al médico, se le realiza una tomografía y se descubre justamente el aumento de una cavidad ventricular. ¿Qué cavidad generalmente es la que aumenta de tamaño? Los ventrículos laterales. ¿Cómo vemos? Porque como estos conductitos son tan pequeñitos, son tan finos, se pueden obstruir muy fácilmente, ¿no? ¿Cómo es que aparece con la edad, después de la pubertad? ¿Qué pasa? Generalmente estas condiciones son patológicas y son debidas a cisticercosis en la medio, que es lo más común, la cisticercosis. Entonces, este cisticerco que ha ingresado al sistema nervioso central puede ir circulando justamente por el líquido cefalorraquídeo. Como estos conductos son los más pequeñitos, no tienen ni 0.3 milímetros de diámetro, entonces ese cisticerco se enclava en uno de los conductos, produciendo justamente un aumento del líquido cefalorraquídeo. Y va aumentando la cabeza, ¿no? Y en los niños se nota mucho más todavía. Como ellos no tienen soldados todavía los huesos, entonces se van separando estos, ¿no? Se saca una radiografía y se ve una separación completa de los huesos del cráneo y de los cefálicos, ¿no? Congénita o bien mucho medio debido a cisticercosis. ¿Y qué ventrículo se presenta generalmente? Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, pero ventrículos laterales. Es muy raro que se presente en este ventrículo igual. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es quirúrgico. Se coloca una sondita, se hace una operación lógicamente para introducir una sonda que llegue hasta el ventrículo afectado, ¿no? Y a través de esta sonda el líquido va saliendo constantemente. Pero estos plexos coroideos van produciendo constantemente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si sacamos la sonda, nuevamente no se va a producir el problema. Entonces, esa sonda se queda de forma permanente. Tiene que ser drenada hacia dónde?
todo esto es líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo habíamos indicado que tiene una coloración transparente, es parecida al agua, etc. Entonces, esto tiene que ser drenado al cuerpo y equipate generalmente al peritoneo. Entonces, es una sonita que se va colocando debajo de la piel para que termine a nivel del peritoneo. Y es el peritoneo el encargado de absorber ya este líquido, evitando así la contaminación de la zona. Entonces, esa es una de las medidas. Lógicamente, esta sonita tiene una especie de válvula, ¿no? Una válvula que evita el retorno, ¿sí? Solamente deja salir, pero no deja el retorno. Normalmente, ¿dónde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo? La reabsorción del líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de unas formaciones que están a nivel del cráneo y que las hemos visto como unas fositas, como unas depresiones, sobre todo a nivel del canal sagital, ¿verdad? El frontal, los parietales, depresiones que las hemos llamado las fositas de Paccioni, ¿no? Entonces, fositas de Paccioni contienen unas formaciones también vasculares que se llaman granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni. Y esas granulaciones son las encargadas de reabsorber el líquido cefalorraquídeo y las van a drenar en una vena principal que está justamente a nivel de la carota craneal. ¿Cómo se llama esta vena principal que está en la línea media? Es el seno sagital superior, ¿sí? Seno longitudinal superior. Entonces van a drenar ese líquido cefalorraquídeo al seno sagital superior. ¿Quiénes? Las granulaciones aracnoideas de Paccioni. Entonces, existe un equilibrio entre la producción y la reabsorción. Se dice también por ahí, algún estudio ha indicado de que los plexos coroideos, como son formaciones vasculares, también estarían encargadas de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Pero las principales son las granulaciones aracnoideas. Bueno, entonces existe un equilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí va a ser nuestra clase de vida. Mañana vamos a empezar con vascularización del sistema nervioso. Una pregunta, vamos a la reacción del líquido cerebrospinal. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a hacer al espacio superficial en el momento de...? En realidad, la técnica es bastante especial, yo no estaba realizado, pero el anestesiólogo, cuando se hace su práctica de anestesiología, les van a enseñar, ¿no? Primero, que van a ir atravesando la piel. Debajo de la piel, a nivel de la columna vertebral, vamos a encontrar tejido fibroso. ¿Sí? Entonces vamos a atravesar ese tejido fibroso que se encuentra entre espina y espina. Vamos a atravesar ese tejido fibroso y vamos a llegar a la madre. Vamos a llegar a la madre. No se olviden que por encima de la dura madre hay un espacio, que es el espacio epitural, que contiene aire, contiene grasa semidiluida, ¿verdad? Plexos venosos. Y al perforar la dura madre vamos a sentir como una resistencia, dicen, ¿no? Como sentimos la resistencia, tenemos que vencer esa resistencia y claramente, ¿no? Ya una vez dentro del espacio aracnoideo va a empezar a salir unas gotitas de líquido cefalorraquídeo, justamente a través de nuestra boquita a nuestra columna. ¿Eso por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada. Porque hay una presión negativa, ¿no? A nivel del espacio subaracnoideo. Entonces el líquido va a salir con mucha presión, ¿no? Y como nuestra aguja es especial, pues van a salir unas gotitas. Entonces vamos a dar cuenta perfectamente de que estamos en espacio subaracnoideo. Eso es lo que les va a enseñar seguramente el anestesista cuando vayan a hacer ese procedimiento de emergencia, ¿no? Bueno, antes nos enseñaban sí o sí, porque no había anestesistas, no había cirujanos en el lugar, muchas veces los procedimientos eran de emergencia, pero hoy en día ya nadie se arriesga, ¿no? Muchas veces estamos mal a uña y el paciente no le ha gustado y nos demanda. Ya no hacemos cosas en las que no nos llaman. Pues eso es